Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las dos clases pasadas hemos visto los dos tipos de saber que constituyen el fundamento de todo saber humano. Y para resumir un poquito el sentido básico de las dos clases anteriores, podemos recordar lo siguiente. El saber por experiencia, como primer modo básico de saber, se relaciona directamente con la esencia de la inteligencia, que consiste en captar como objeto propio el ser de las cosas. Y a partir de allí se puede entender esa triple dirección fundamental de la experiencia que señalábamos: hacia el exterior, hacia el interior y hacia lo superior, para usar las expresiones de San Agustín. Es decir, hacia el ser fuera de nosotros, hacia el ser en nuestra propia interioridad y hacia el ser que nos trasciende. Esa triple direccionalidad que sería la primera coordenada, podríamos decir, del saber humano, que se desprende directamente de la naturaleza de la inteligencia en cuanto que ésta capta el ser. En la clase pasada veíamos el saber vulgar, que nos da la otra coordenada fundamental de la inteligencia también, según su naturaleza. Y esto es propio ya de la inteligencia humana, que partiendo de la experiencia universaliza o generaliza, de manera tal que ahí tendríamos otra coordenada para el saber humano, la de la dirección hacia lo universal, que es propia de la inteligencia del hombre a partir de lo dado en la experiencia. Pero con eso no hemos hecho más que entrar en el ámbito de los saberes humanos. Todavía nos queda bastante por recorrer, porque hay otros tipos esencialmente distintos de saber, y hoy nos toca abordar el saber por tradición y por fe humana. Voy a leer un texto que dice: Don Manuel Belgrano había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y era uno de los menores entre sus hermanos. Fue bautizado en la iglesia catedral de la misma ciudad al día siguiente de su natalicio, con el nombre de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús. Puso sobre su frente el óleo sagrado el doctor don Juan Baltasar Maciel, célebre por sus escritos y sus desgracias, y poseedor de la más rica biblioteca de los conocimientos humanos que hasta entonces se hubiese conocido en el Río de la Plata. Esto se puede leer en el capítulo primero, párrafo 19, de una obra que se llama Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, y cuyo autor es Bartolomé Mitre. Ahora, yo leo esto, muy bien, entiendo lo que dice, y esto me informa algo, ¿sí? Me da una noticia acerca de algo, me da una información. Me dice que Belgrano nació en Buenos Aires, me da la fecha de nacimiento, me dice que fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires y me dice quién lo bautizó. Muy bien. Ahora, ¿se puede decir que nosotros sabemos esto o no? ¿Sabemos que Belgrano nació en Buenos Aires? Sí. Cualquier historiador que se le pregunte ¿dónde nació Belgrano? En Buenos Aires. Y eso dice Mitre acá, que Belgrano nació en Buenos Aires. Entonces acá es un historiador, ¿no? Está hablando como historiador, está escribiendo como historiador. Y nos dice que Belgrano nació en Buenos Aires. Podemos considerar que sabemos que nació en Buenos Aires. Y parece que sí, ¿no? No parece razonable dudarlo, ni tenerlo por una mera opinión. Podemos decir, bueno, es una opinión posible que nació en Buenos Aires. ¿Y qué otra hay? ¿Es razonable pensar que nació en otro lado? ¿Hay alguien que diga lo contrario? Ahora, si nosotros consideramos que sabemos esto, ¿cómo lo sabemos? Es evidente que si sabemos esto no lo sabemos por ninguna de las dos vías que hemos visto hasta aquí. Ni por experiencia, ninguno de nosotros ha visto nacer a Manuel Belgrano, ni por saber vulgar,
porque acá no se trata de una verdad universal captada a partir de la experiencia común a todos los hombres. No. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos únicamente si le prestamos fe a esto que se nos dice. Acá hay un historiador que dice algo, nos transmite una información, y nosotros podemos creerle o no creerle. Yo leo lo que dice Mitre. Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Muy bien. Si yo creo esto, le presto fe a lo que dice aquí Mitre, entonces alcanzo cierto conocimiento, alcanzo cierto saber, que no tengo otra manera de alcanzar sino prestándole fe a un transmisor de ese conocimiento. Mitre tampoco lo vio nacer a Belgrano, así que él no da testimonio directo acá de algo, porque cuando nació Belgrano no había nacido, así que no está hablando como testigo directo del hecho. Entonces uno puede decir, bueno, pero no es que le tengamos que creer a Mitre, porque podemos ir a los documentos, ¿no? Esto Mitre de algún lado lo saca. Hay dos posibilidades: o lo oyó decir a alguien, ¿no? Gente que vivía en Buenos Aires en la época en que nació Belgrano, o que oyó a gente que había vivido en esa época, o fue a algún documento escrito. Es decir, o lo recibió por tradición oral o lo recibió a partir de algún documento escrito. Y esencialmente da lo mismo, porque la palabra oral o la palabra escrita como testimonio tienen esencial, primariamente, el mismo valor, ¿no? Uno puede pensar que a lo mejor la palabra escrita es más seria, y no necesariamente. La palabra escrita es tan falible como la palabra oral y puede ser objeto de tergiversación de la misma manera que la palabra oral. Es decir, si alguien quiere mentir, puede mentir por escrito tanto como oralmente, de manera tal que serían dos vías distintas posibles desde las cuales ya ha tomado la noticia. Ahora, supongamos que es un documento escrito lo que le ha servido para esto, porque estos datos pueden constar perfectamente en el acta de bautismo. Es un tipo de documento que existía en esa época en que nació Belgrano. A partir del Concilio de Trento eso se regula canónicamente y es obligatorio para toda iglesia parroquial o catedral o colegiata o lo que sea llevar un registro de bautismo con determinadas condiciones, de manera tal que si él dice que fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires, se puede ir a la Catedral de Buenos Aires y ver si está el acta de bautismo, y si los datos que transmite aquí Mitre corresponden con lo que dice el acta de bautismo. Ahora, yo voy al acta de bautismo, leo el acta de bautismo, y el acta de bautismo es algo que escribió, por ejemplo, el padre don Juan Baltasar Maciel, que es el que lo bautizó a Belgrano, y dice: yo, fulanito de tal, que tengo tal oficio en la iglesia catedral, el día tal, bauticé a fulanito de tal, que fue traído por su padre, que se llamaba fulanito, menganito, y fueron padrinos, tal y tal, y después firma, y hay testigos de eso, que firman con él. O sea, yo leo eso y ¿qué hago también? Y le creo lo que dice ahí alguien. El documento histórico sin la fe humana no me lleva a nada. Si yo no le presto fe al testimonio, y el documento es un testimonio, ¿qué alcanzo a saber? Nada. Entonces nos hemos encontrado aquí con un tipo de saber que requiere dos cosas. Primero, que alguien transmita algo a otra persona, y segundo, que esa persona le crea. Por eso el saber que surge por esta vía es el saber que llamamos saber por fe humana. Se llama fe humana tradicionalmente para distinguirla obviamente de la fe divina. La distinción es doble y esencial. Primero que nada, esta fe se llama humana porque a quien le creemos es otro hombre. El acto de fe lo presta siempre un ser humano, ya vamos a ir a eso, es un acto propio del hombre. Pero si a quien le creemos es otro hombre, la fe que estamos prestando es fe humana, es decir, fe de un hombre
a otro hombre. Y la segunda distinción esencial es que esta fe humana es de orden natural, es propia de la naturaleza humana, se realiza espontáneamente y es necesaria en la existencia humana de orden natural. En cambio, la que llamamos fe divina es fe que se presta a Dios. Y segundo, es necesariamente de orden sobrenatural, porque para que le prestemos fe a Dios es necesario primero un acontecimiento sobrenatural, que es la revelación. Porque el hombre naturalmente con Dios por palabra no se puede comunicar. Y segundo, el acto por el cual le prestamos fe a la palabra divina tampoco puede ser un acto meramente humano, porque si no sería desproporcionado con el objeto, de manera tal que requiere el don de la gracia divina. O sea que intrínsecamente, cuando hablamos de la fe divina, hablamos de una fe sobrenatural y que tiene por término a Dios. Esa fe divina, la fe teologal, solamente se puede dirigir a Dios. Y dirigirla a alguien que no sea Dios sería idolátrico, porque sería poner a una criatura en el lugar de Dios. Pero la fe que nos ocupa hoy es la fe humana, fe a otro ser humano y de orden natural. El acto de fe es un acto que implica un doble objeto, porque siempre que creemos algo a alguien, y eso es lo que ya tienen, si pueden ir mirando el cuadrito de la hoja si quieren. Creemos algo a alguien. Lo que creemos, lo creído, es el objeto material del acto de fe. El objeto material. Creemos esto o creemos aquello. Es decir, creemos lo que el otro nos dice, lo que el otro nos transmite. El contenido objetivo del testimonio. Eso es el objeto material de la fe. Pero creemos eso y al mismo tiempo le creemos al que nos lo dice. Ese a quien le creemos es, digamos, el objeto formal del acto de fe. Y es el objeto formal porque precisamente la fe no se dirige a una cosa, sino que se dirige a otra persona. Y lo esencial del acto de fe es que es un acto personal y un acto personal hacia otra persona. Eso es un acto interpersonal, entre persona y persona. Solamente lo puede hacer una persona y solamente puede tener por término esencial a otra persona, porque el otro es el objeto material. ¿Por qué? Porque al creerle yo a la persona, creo lo que la persona me dice, no al revés. No porque creo lo que me dice, le creo al que me lo dice, sino que la razón por la cual creo lo que me dice es porque le creo al que me lo dice. De manera que el objeto formal, primario y esencial del acto de fe es la persona a quien le creo. ¿Y por qué le creo? Creo lo que me dice. Ese es el objeto material, en el que recae la fe que se dirige primariamente a la otra persona. Por eso, si hay un acto de fe humana, hay necesariamente una persona que cree, la persona creyente que tiene allá arriba, es la que realiza el acto de fe, el que cree. Una persona digna de fe, la que es creída. Ahora ya vamos a ir a eso y a explicar esa expresión. Y la persona digna de fe es la que da testimonio de algo, es decir, transmite algo. Lo transmitido es el contenido objetivo del testimonio. El testimonio puede referirse al acto de transmitir o al contenido objetivo del acto, ¿no? Lo que creo es el contenido objetivo del testimonio. Y quien atestigua es el testigo, ¿no? Puede ser un testigo directo, si habla de algo que él mismo ha captado por experiencia, o un testigo indirecto, si a su vez transmite algo que otro le ha transmitido. Mitre acá no puede ser sino un testigo indirecto, puesto que no pudo tener experiencia del suceso que nos está narrando. En cambio, si hablase de un acontecimiento en el que él participó, ya sería un testigo directo. Como, por ejemplo, si yo leo
He olvidado decir que cuando Ramírez me dijo el ofrecimiento de Rosas, de que pidiese lo que necesitase, solo dije que necesitaba libros. El que habla acá es el general Paz, en sus memorias. Se me instó para que dijese cuáles quería y recuerdo que nombré Anquetil. Luego vino esta obra completa acompañada de los varones ilustres de Plutarco y de la Ilíada, traducida en castellano, y de alguna otra obra que nunca llegó a mis manos porque se perdió en el camino. Estoy seguro que otro en mi lugar hubiera llevado sus peticiones a más distancia y que las hubiera obtenido. Séame permitido hacer ahora una ligera comparación entre los dos caudillos bajo cuya férula tuve que sufrir 8 años de prisión. El uno, Rosas, me mandó libros. Al otro ni se le ocurrió que podía necesitarlos. Aquel me hace conocer francamente sus intenciones. López, taimado y taciturno, quiere que le adivinen y se irrita porque cree que no puedo comprenderlo, pues para esto hubiera sido preciso bajarse hasta donde me era imposible llegar. Ambos gauchos, ambos tiranos, ambos indiferentes por las desgracias de la humanidad, pero el uno obra en grandes proporciones, el otro limitado a una esfera tan reducida como su educación y sus aspiraciones. Rosas marcha derecho, López por rodeos y callejuelas. López fusila 80 indígenas en Buenos Aires en un solo día. López los hace degollar en Detal, de noche y en un lugar excusado. Bueno, suficiente. Es interesantísimo esto, pero vamos a cortar acá la lectura. Es un testimonio ahora, por lo menos en parte, yo leí bastante para poder hacer una digresión. Es un testimonio en parte directo. La primera parte está diciendo algo que le pasó directamente a él. Él estuvo prisionero a lo largo de 8 años, primero de López, después de Rosas. Y lo que cuenta es que, estando prisionero de Rosas, hubo alguien, un intermediario, enviado por Rosas, que le preguntó qué quería. ¿Sí? Si quería libros. ¿Y cuáles? Y entonces él pidió uno, y le mandaron, menciona 3 cosas, ¿no? Y después empieza a hacer una digresión. Primero compara la actitud de los dos en relación con los libros, con el preguntarle si quería libros o no. Y eso le da pie para hacer ya una comparación mucho más amplia entre la personalidad de uno y la personalidad del otro. Ahí ya está haciendo una digresión que no es testimonio sobre un hecho. Está haciendo una consideración, una reflexión, ¿no?, que presupone cierto conocimiento de hechos, pero que es una reflexión ya valorativa y un análisis conceptual acerca de ciertos hechos. Son dos cosas dos partes distintas que claramente uno puede discernir. El discernir los aspectos del testimonio es esencial también para el acto de fe, cuando uno lo presta. Eso sea la materia, el contenido del testimonio. El contenido del testimonio siempre es complicado, complejo, tiene aspectos distintos, ¿no? Y acá hay parte testimonial sobre un hecho concreto, preciso, que a él le ha acontecido. Y después ya viene una reflexión en la que uno puede acompañar al autor o no, ya es otro cantazo. Pero no está hablando directamente de un hecho. Aunque su reflexión está aludiendo a hechos, implica referencia a hechos. Bueno. Pero ya no necesariamente hechos de los que él mismo es testigo directo. Cuando habla, por ejemplo, de los fusilamientos, no necesariamente los vio. Está hablando de una cosa amplia que probablemente conoce de oídas, porque se lo han dicho. Gente que a su vez lo vio o no, o que recibió la noticia de otros que lo vieron. Muy bien. El asunto importante acá es advertir que hay un objeto propio de este saber. El saber por Friumana tiene un objeto propio. Todos los tipos de saber se especifican por su objeto, lo hemos dicho en una clase anterior. ¿Cuál es el objeto propio del saber por Friumana? Primero que nada, cuando digo objeto propio, digo el objeto que es específico de este saber. Después ya voy a hacer otra consideración. Pero el objeto propio en el saber por Friumana son hechos, o sea, realidades singulares y concretas, de nuevo, como en el saber por experiencia. Pero a diferencia del primero,
del saber por experiencia no son hechos o realidades singulares y concretas que están bajo el alcance de nuestro conocimiento directo, sino que están fuera del alcance de nuestro conocimiento directo. Entonces son realidades singulares y concretas que nosotros no podemos conocer directamente. Ese es el objeto propio del saber por fe humano. ¿Cómo alcanzo yo el conocimiento de una realidad singular y concreta cualquiera que no está bajo el alcance de mi experiencia? Únicamente si otro me transmite el conocimiento. No existe otra posibilidad. Los hechos del pasado en general están en ese caso. Los hechos del pasado que nosotros no hemos experimentado, ¿cómo llegamos a conocer? Y únicamente si alguien nos da testimonio de eso. De otra manera, no podemos conocerlo en absoluto. Sabemos algo de los antiguos, por ejemplo. Sabemos algo de lo que pasó en Grecia en la antigüedad. Y podemos saber. Yo voy a la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides y leo: después del tratado de paz y de la alianza entre los lacedemonios y los atenienses que se concertaron después de la guerra de los 10 años, cuando Pístolas era éforo en Esparta y Alceo arconte en Atenas, la paz se estableció entre los pueblos que se habían adherido al tratado, pero los corintios y algunas otras ciudades del Peloponeso trataban de alterar la nueva situación y enseguida se produjeron otros movimientos de los aliados contra Esparta. Y podemos seguir. ¿Cómo llego a conocer algo de lo que pasó en la antigua Grecia? Y le tengo que prestar fe a Tucídides, a Heródoto, o a quien fuere que me diga lo que pasó. No solamente es el pasado remoto. Si una persona que yo conozco, un amigo, un familiar, fue el día de ayer a Buenos Aires y hoy viene y me cuenta lo que hizo, ¿puedo saber yo lo que hizo? Por experiencia, no, si yo no lo acompañé. Si yo estuve acá en La Plata y la otra persona estuvo en Buenos Aires, yo no puedo conocer por conocimiento empírico qué hizo, ¿no? Pero si yo le oigo y le creo, puedo saber lo que hizo. Claro. Tengo que confiar en lo que me dice. Sí, señor. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un tipo de saber al que el hombre accede por un acto de confianza. ¿Eso no nos saca del saber racional? ¿No es una cosa irracional eso? El acto de fe humana es dos cosas. Primero que nada, es un acto esencialmente racional. ¿Qué quiere decir esto? El acto de fe humana, como acto de fe, es un asentimiento que presta la inteligencia a una proposición que se le presenta. Eso solamente lo puede hacer un ser racional. Es decir, si yo tengo que definir intrínsecamente qué es el acto de fe, es un acto de asentimiento, es un juicio que hace mi inteligencia, asintiendo plenamente, o sea, tomando por cierta una afirmación que otro me presenta. Eso solamente lo puede hacer un ser racional. Los animales no creen nada, las plantas menos, y las piedras ni hablemos. Un ser racional como el hombre, claro. ¿Y por qué necesita creer? De entrada, solamente una inteligencia que fuese absolutamente infinita y lo viese todo, no necesitaría del testimonio de otros para saber algunas cosas. Es decir, si yo tuviese una inteligencia infinita, si alguien tuviese una inteligencia infinita, ¿necesitaría creer algo? No, señor. Por eso es claro que Dios no cree, ¿no? Sabe todo directamente, lo ve todo, lo ve no con una vista sensible obviamente, sino que lo ve en su infinita y perfectísima sabiduría. Pero una inteligencia finita tiene un alcance limitado.
No vamos a pensar acá en la inteligencia angélica, de la cual sabemos bien poco. Pero la inteligencia humana es una inteligencia finita. Y es una inteligencia que depende primariamente de la experiencia. Sin embargo, el alcance de la inteligencia es mucho mayor que el alcance de la experiencia. Incluso para los objetos de experiencia. Y ahora digo más, el alcance de la inteligencia de cada uno de nosotros tiene una finitud mucho mayor, a su vez, que la inteligencia humana en general en relación con la experiencia. Es decir, cada uno de nosotros tiene una experiencia limitada a su ser personal individual. Y el hecho de que podamos saber cosas a través de otros está vinculado a otro aspecto esencial de la naturaleza humana, que es el ser social. O sea, el saber por fe humana tiene que ver primero con el ser racional, con el ser de un ser, con la naturaleza de un ser racional finito, es decir, que necesita de otros, y de un ser racional finito que es esencialmente social, o sea, para el cual el vínculo con otros no es un mal, sino un bien esencial y de naturaleza que lo planifica, lo perfecciona y lo realiza en su propio ser. Y con todo esto tiene que ver el saber por fe humana. El saber por fe humana es necesario para el hombre, primero porque el hombre es un ser racional finito, que puede saber mucho más que lo que su experiencia le alcanza a informar. Por lo tanto, sería totalmente irracional que se cerrara sobre su sola experiencia. ¿Se entiende? Porque su inteligencia le señala que puede saber muchas cosas con tal de que confíe en otros. Segundo, porque por su naturaleza social está llamado a perfeccionarse en relación con los otros. Y acá hay una perfección de la inteligencia, que es el saber que solo se realiza por relación con otros. Una filosofía o un enfoque del saber humano que prescinda de este tipo de saber tiende a pensar en el saber humano como algo meramente individual, de cada subjetividad aislada, como si fuésemos mónadas al modo de Leibniz, cerradas, y cada uno construye su universo desde su propio pensamiento. Si nosotros tenemos en cuenta el saber por fe humana, es imposible pensar así, porque advertimos con claridad y con realismo que nuestro saber en gran medida depende de nuestra relación con los otros y de nuestra fe en los otros. Pero además es esencial porque sin esto no puede existir el ser histórico del hombre. Así como el ser social es una propiedad de la naturaleza humana, el ser histórico también es una propiedad de la naturaleza humana. El ser histórico que implica estar referido al tiempo desde la memoria del pasado y desde el proyecto del futuro. Pero la memoria del pasado es imposible sin la fe humana. Y sin la memoria del pasado no existe la identidad, ni a nivel personal, ni a nivel comunitario. Cada individuo humano, cada pueblo histórico, tiene una identidad que no es meramente física, es una identidad moral, espiritual, que implica el conocimiento del propio pasado. Pero el conocimiento del propio pasado sin la tradición por fe humana es imposible. Por lo tanto, el vivir humanamente es imposible sin fe humana. Yo he dicho que es una propiedad del hombre el ser social. Ser social no quiere decir un rejunte de individuos humanos que no tienen relación entre sí. Cuando yo pongo acá persona digna de confianza, ¿y quién es una persona digna de confianza? Claro, bueno, ahí podemos hacer toda una serie de objeciones, pero primariamente, si alguien es socio de uno, en primera instancia, prima facie diríamos, es digno de confianza. Y si formamos una sociedad, somos socios. O sea que los miembros de una sociedad en principio se tienen que creer. Es obvio eso, por más que a nosotros nos parezca una cosa así, porque no pensamos en el ser social, ni pensamos en la sociedad humanamente. Pensamos más bien en la selva, no en la sociedad. A lo mejor la experiencia nos ayuda a eso, pero también ciertas ideologías que pretenden que el hombre vive no socialmente, sino, o que conciben la sociedad de una manera inhumana, ¿no? Como un mero encuentro de intereses en pugna, ¿no? Que
tienen que llegar a cierto acuerdo para no destruirse mutuamente. No como la comunicación entre personas que a través de esa comunicación se realizan plenamente como personas y que están llamadas a eso por su propia naturaleza. Ahora, yo dije que es un acto esencialmente racional, pero es el acto racional de un ser finito y por lo tanto es falible. Es claro que sí. Si la persona que cree y la persona digna de fe son seres humanos, puede haber fallo en los dos costados, ¿no? Evidente. Saber por humano es un saber. Ningún saber humano es infalible. Todos se pueden desviar, todos se pueden corromper de alguna manera. Pero aquí hay que agregar otra cosa. Además de ser un acto racional esencialmente, intrínsecamente racional, porque insisto en eso de que implica un juicio del entendimiento. Si no, ya no sería un acto de fe humana, ¿eh? Si es un acto meramente pasional, si es una fe ciega, como a veces se dice, que significaría una especie de adhesión meramente emotiva a algo o a alguien, pero sin razón alguna, eso no es fe humana. Eso es otra cosa, que no se llama fe humana propiamente. La fe humana es un acto del entendimiento. En él entran también la voluntad, los afectos, sin duda alguna. Ya vamos a ver por qué y cómo, brevemente, ¿no? Pero es un acto esencialmente del entendimiento porque es un juicio. Es un juicio del entendimiento, es un juicio plenamente resuelto en el entendimiento. Si no, no habría certeza y no habría saber. Pero además de ser un acto esencialmente racional, está llamado a ser razonable. Esto es lo otro importantísimo. Porque como todos los actos racionales del hombre, es defectible. Y el hombre tiene que esforzarse por ajustarlo lo más posible al objeto propio. Como es un acto de la inteligencia, y la inteligencia naturalmente tiene por fin la verdad, hay que ajustar ese acto para que no se desvíe de la verdad a la medida de lo posible. Entonces, además de ser racional esencialmente, tiene que ser un acto razonable. Y ahí entra clásicamente toda la doctrina sobre la credibilidad del testimonio. Yo estoy llamado a creer al testigo digno de fe. Ahora bien, hay cualidades y hay condiciones específicas que hacen a alguien digno de fe. Eso es la credibilidad del testigo. Y que hacen digno de fe al testimonio que presta. O sea, el objeto material también tiene que ser creíble. Eso es las diferencias, es decir, se puede establecer diferencias clarísimas acá, ¿no? Una cosa es que me cuente algo una persona digna de fe, un familiar, un amigo, viene mi hermano y me cuenta lo que hizo el día que fue a Buenos Aires, y le creo. Sería irrazonable y sería inmoral no creerle, las dos cosas. Sería irrazonable porque es digno de fe. Y sería inmoral, ¿por qué? Porque lo estaría ofendiendo sin razón. Le estaría privando de algo que le debo. Eso es injusto. Porque a la persona normalmente fidedigna se le debe fe. No solo es razonable darle fe, es razonable en el plano intelectual, pero moralmente se le debe. Porque es justo creerle a la persona digna de fe. Es lo mismo que venga alguien digno de fe o que venga una persona que sé que habitualmente macanea y me cuenta algo. ¿Tengo que creerle necesariamente? No, es obvio que no. Y claro que no. Si me consta que es un macaneador, ¿y por qué le tengo que creer? No necesariamente, por lo menos, ¿no? Puedo reservar mi juicio hasta averiguar más. Pero además está la credibilidad del testimonio. Lo mismo que la persona que viene a contarme algo me diga, bueno, ayer estuve en Buenos Aires, visité a fulanito, fui a tal lugar, o que me diga, ayer me fui a Pekín y volví en el mismo día. Bueno, ya es un poco más raro, o sea, un poco menos creíble directamente. Y si me dice que ayer estuvo en Marte, ya el asunto cambia de cariz, ¿no? Claro, es lo que me dice, sí, me da testimonio de algo. Ahora, el algo que me transmite
¿Puede ser más o menos creíble? Obviamente que sí, es obvio eso. Es decir, no necesariamente lo transmitido es claramente creíble. Y ahí es donde entran en juego la credibilidad del testigo y la credibilidad del testimonio. La credibilidad del testigo tiene que ver, primero que nada, con las condiciones racionales del testigo. Si está en uso de razón o no. Si es una persona lúcida o no. ¿Eso importa para el testimonio? Lucidez quiere decir la capacidad de coherencia racional que tenga la persona. Y eso es relevante para el testimonio, y obviamente que es relevante, desde luego. Es relevante si está en uso sano de la razón, es relevante si es lúcida la persona, es relevante también la capacidad de discernimiento que tenga la persona en relación con el contenido del testimonio. También digo en relación con el contenido porque hay que ver qué es lo que me está diciendo. ¿Está claro? ¿De qué me está dando testimonio? Ahí la capacidad de discernimiento que tenga, o incluso la formación específica que tenga, puede ser sumamente relevante. Porque según la materia del testimonio puede requerir cierta cualificación especial para que el testigo resulte creíble. Es decir, que su inteligencia o su capacidad de conocimiento revista ciertas condiciones que lo hagan apto para dar testimonio de eso. Si no, el testimonio podría resultar irrelevante. En algunos casos es al revés exactamente, porque el testimonio se hace más creíble sobre ciertas cuestiones cuando lo presta alguien que de ninguna manera pudiese haber inventado el objeto del testimonio. ¿No? Una persona simple, por ejemplo, que atestigua algo que nunca le había pasado por la cabeza. Supongo que es el caso de Santa Bernardita con el misterio de la Inmaculada Concepción en Lourdes. Cuando se comenta su testimonio, suele hacerse hincapié en que su carencia de formación teológica hace todavía más creíble el testimonio, porque está dando testimonio de un misterio de fe que ella no había aprendido a conocer ni a discernir por medios ordinarios. ¿Se entiende? Entonces, a veces la falta de formación puede ser un motivo adicional para la credibilidad del testigo, porque el testigo formado puede estar armando él el contenido del testimonio. Pero además de revestir condiciones intelectuales o racionales, tiene que revestir condiciones morales. La primera de todas, la veracidad, obviamente. Por eso en cualquier, digamos, proceso, juicio, como lo vemos tantas veces en las películas, cuando se quiere destruir la credibilidad de un testigo, ¿qué se hace? Se muestra que ha mentido, ¿no? Se lo lleva a reconocer que en tal instancia ha mentido, que en tal otra también. Entonces ya el testimonio empieza a perder valor. ¿Por qué? Porque aparece que es una persona poco digna de fe, poco veraz. Si la veracidad del testigo queda comprometida, y bueno, ya creerle al testigo que se manifiesta como no veraz es un problema. Entonces lo primero es la veracidad. Pero la veracidad debe ir acompañada de otras cualidades también de orden moral en el testigo, para que el testigo sea digno de fe. Porque la veracidad no existe, esto también habría que matizarlo, pero la veracidad, como cualquier otra virtud humana, no existe aislada o separadamente de todas las demás. Es decir, la veracidad es un aspecto de la justicia, ¿no? Un aspecto del ser justo. Es un aspecto también del respeto por el otro. De una persona que reviste cualidades morales generales, digamos así, que es honesta en general, es mucho más probable que sea veraz a una persona que no reviste cualidades de honestidad en general. Por eso también otra cosa que se busca en un testigo, también en un proceso, es que es mostrarlo como una persona que en general es honesta, que es una persona en general recta, honesta, virtuosa. Porque es más difícil que una persona de ese carácter moral sólido tenga propensión a mentir o incluso mienta, ¿no? En cambio, si en general es deshonesto, si en general tiende a cometer deshonestidades, es más probable que pueda mentir fácilmente.
y no tiene barreras de orden moral en general. Entonces, ¿todo eso se puede evaluar o no? Ciertamente que sí. Y cuando prestamos un acto de fe, cuando prestamos fe a un testigo, ¿evaluamos todo esto? Ciertamente. Y ahí el acto, que es esencialmente racional, se hace además, o se cualifica como razonable. Pero además está la credibilidad del testimonio, que tiene que revestir condiciones formales y condiciones materiales. O sea, el contenido objetivo también tiene que ser creíble. Condiciones formales, por ejemplo, de coherencia. O sea, si el mismo testimonio lleva datos contradictorios o difícilmente compatibles entre sí, ya el asunto empieza a fallar, ¿no? Yo leo un testimonio de alguien, un proceso, por ejemplo, el juez, y diré que el mismo testimonio implica datos contradictorios, que son incompatibles entre sí. Ese testimonio tiene una falla material, obviamente, ¿no? O se equivocó al hablar, o hay que volver a preguntarle a ver qué quiso decir, pero se está contradiciendo. Se falta coherencia. Ahí hay otra cosa interesante que podríamos dar. Es decir, cuando uno va profundizando todas estas condiciones, se van encontrando repliegues mayores, ¿no? Porque el testimonio tiene que ser coherente. Pero hay ciertos tipos de coherencia que hacen difícilmente creíble un testimonio. Porque la coherencia de un testimonio sobre la realidad tiene que ser una coherencia realista. Si es una coherencia absolutamente armada como en una especie de dibujito, ¿no? que está hecho en el aire, ¿y cómo se conecta eso con la realidad? Puede ser un invento, puede sonar a cuento más que a testimonio de lo que se vio en la realidad. Es decir, una coherencia artificiosa puede ser un indicio de no credibilidad. Una coherencia realista y sana, eso es lo que hay que pedirle al testimonio. Pero además tiene que revestir condiciones materiales del testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que nada, el objeto transmitido tiene que ser posible. Me parece una trivialidad esto. Y sí, bueno, pero es lo primero que hay que pedir, ¿no? Porque si ya es imposible, entonces no es creíble, ¿no? Si es intrínsecamente imposible, si es metafísicamente imposible, ¿cómo lo voy a poder creer? Fíjense que esto incluso hasta se traslada al terreno de la fe divina, ¿no? Por eso toda la fe cristiana tradicionalmente ha rechazado cualquier acusación de intrínseca contradicción en los misterios de la fe. Nunca encierra una contradicción. Porque si fuese contradictorio sería imposible, y si fuese imposible no sería creíble. Y el misterio sobrenatural, si bien trasciende a la razón, es creíble. Y por lo tanto no puede contradecir a la razón. En el orden natural, obviamente también es así. Lo primero que tiene que ser el objeto transmitido es posible. Primera cosa. Metafísicamente posible, físicamente posible, moralmente posible. Las tres cosas. Fíjese, una cosa, es decir, si es metafísicamente imposible, es absolutamente increíble. Porque es imposible en todo orden posible de cosas y en todo mundo posible, ¿no? Si es físicamente posible, ya se hace más difícil creerlo, salvo que uno tenga en cuenta que por medio ha habido un milagro o algo por el estilo, ¿no? Si es moralmente imposible, resulta también difícil de creer, aunque no absolutamente increíble, porque lo moralmente imposible es aquello que según el modo ordinario de acontecer las cosas en la sociedad o en la vida de un hombre, no se daría. Por ejemplo, supongamos que yo digo, Argentina jugó el partido de la final del campeonato del mundo de fútbol, ¿no? Y el 90% de la población argentina permaneció indiferente al acontecimiento. Eso metafísicamente imposible no es. Físicamente imposible tampoco, pero moralmente imposible sí, ¿no? Es decir, según el modo ordinario de darse las cosas en la realidad, según el modo ordinario de actuar las personas en esta sociedad concreta, eso resulta imposible, ¿no? Moralmente imposible. Esto no estoy desarrollando sistemáticamente toda la cuestión de los motivos de credibilidad, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Estoy señalando,
¿A qué apunta esto de la credibilidad del testigo y la credibilidad del testimonio? Hay otras cosas que no he dicho todavía y que son importantísimas. Por ejemplo, si el testigo es interesado o no es interesado en el asunto sobre el que atestiga. Eso también hace a la credibilidad del testigo. Porque quien atestigua contra su propio interés es más creíble, obviamente, que el que atestigua a favor propio. Es evidente eso. Porque si a pesar de que se perjudica, da testimonio y es de creer que está diciendo la verdad. Sí, son normas básicas y elementales de credibilidad. Otras cosas, por ejemplo, aparecen en la precisión con que se habla o en el ajuste al objeto que se está tratando. Con el amigo Gupil, que está allá sentado al fondo, todos los sábados nos reunimos este año a leer una obra que se llama Memorias sobre los orígenes históricos del jacobinismo, de un sacerdote francés llamado Agustín Barruel, que vivió en la época de la Revolución Francesa. Es una obra en 4 tomos. Y en cada uno de los tomos aborda una temática distinta. Y en el primer tomo, por ejemplo, es de una precisión extraordinaria. Es exacto en todas las informaciones que da, preciso. Los análisis son clarísimos, sobran. Uno llega al tercer tomo y entra en otro tema en el cual habla de una persona que es contemporánea de él. Y ni siquiera nos puede decir quiénes fueron sus padres, precisamente dónde nació, qué estudios hizo. O sea, entra en una zona borrosa, imprecisa. Uno puede darle la misma fe a una parte de la obra que a la otra. Fíjense que el testigo es el mismo, pero el objeto material ha variado de cualidad. Si la calidad en una parte de la obra no es la misma que en la otra. Lo mismo pasó con lo que yo leí recién de Paz. Hay 2 partes distintas en el pasaje que yo leí. En una está hablando de algo que es clarito, en el que incluso parece contener implícitamente un elogio a una persona que es su enemigo, ¿no? Porque hace una consideración diferencial entre Rosas y López a favor de Rosas, que por lo menos le preguntó si quería algún libro y se los mandó. Al otro dice ni se le pasó por la cabeza que yo pudiese necesitar libros, porque obviamente para él los libros o no existían, no eran algo que no significaba nada, entonces ni se le pasaba por la cabeza que alguien pudiese querer un libro. De manera que hace una diferencia que contiene, insisto, una especie de implícito elogio diferencial para alguien que es su enemigo, de manera tal que el testimonio ahí es altísimamente creíble. Pero después pasa a hacer una reflexión valorativa de hechos que ya no son hechos que le han acontecido a él. Ahí ya puede variar nuestro juicio sobre lo que está diciendo. Le podemos prestar fe también, perfectamente, pero no es del mismo modo que a la primera parte. ¿Está claro esto? Bien. Aparte de la credibilidad del testigo y de la credibilidad del testimonio, contamos con otra cosa para hacer razonable nuestro acto de fe: los indicios. Los indicios son los restos materiales de cualquier acontecimiento que esté fuera de nuestra experiencia. Y la prueba indicial puede ser simple, compleja, difícil de evaluar, fácil de evaluar, dependerá del caso, ¿no? Pero el indicio es un complemento que hay que tener en cuenta para realizar el acto de fe humana. Con esto he presentado el saber, que podemos llamar saber por fe humana, por tradición. ¿Tradición por qué? Porque hay algo transmitido siempre, ¿no? El testimonio es la transmisión de un conocimiento. Yo sé algo y se lo transmito a otro. Hay un acto de tradición. Por eso se puede llamar saber por fe humana o saber por tradición. Es esencialmente lo mismo. O saber testimonial, como he puesto aquí también. Yo dije que tiene un objeto propio, pero también puede recaer accidentalmente sobre objetos que no son el objeto propio. También. No solo puede, es necesario que lo haga. En clase próxima, todavía no la próxima, sino dentro de 3 clases, nos tocará hablar del saber que es por ciencia, ¿no?
pero los elementos primeros de una ciencia no se pueden adquirir si no es por fe humana. Después sí, ya podemos formar un hábito de ciencia propio. Pero yo no puedo empezar a saber matemática conociendo los principios supremos de la aritmética y de ir deduciendo todos los teoremas posibles. No, imposible, ¿no? Primero tengo que aprender algo elemental creyéndole al maestro que me lo transmite. Evidente. Y así en cualquier saber disciplinar. Ese no es el objeto propio del saber por fe humana, pero es un objeto abarcado también necesariamente y esencialmente por el saber de fe humana. Serían los conocimientos iniciales de otros tipos de saber. Porque fíjense, yo ahora no me quiero adelantarme a lo que es el conocimiento por ciencia, pero a nosotros en la escuela se nos ha enseñado, supongamos, el teorema de Tales, ¿no? Ahora, todos tenemos ciencia del teorema de Tales. Ciencia del teorema de Tales quiere decir que yo sé demostrar esa proposición que se llama teorema de Tales. ¿Qué quiere decir que la sé demostrar? Que sé encadenar deductivamente esa proposición con los principios supremos de la geometría. ¿Está claro? Con los axiomas de la geometría. Partiendo de los axiomas de la geometría euclidiana, que tengo que entender perfectamente y saber qué alcance tienen, si tengo ciencia geométrica, ¿no? Yo sé, por cadena deductiva, llegar a esa proposición demostrativamente, o sea, encadenándolo por una serie de razonamientos silogísticos o deductivos. Si sé hacer eso, tengo ciencia del teorema de Tales. Si no, puedo saber lo que dice el teorema de Tales, pero no tengo ciencia. Si yo sé lo que significa el enunciado y lo sé aplicar en un problemita, por ejemplo, que me plantea el profesor, ¿tengo ciencia del teorema de Tales? No, señor. Sé el teorema de Tales, pero si alguien me pregunta, ¿y por qué eso es verdad? ¿O lo sé demostrar o no lo sé demostrar? Si lo sé demostrar, tengo ciencia, si no, no. ¿Y por qué dice que es verdadero? Y porque me lo enseñó el profesor de matemáticas. O sea que dice que es verdadero por fe humana. ¿Está claro? Y está bien. Es correcto que sea así. Es lo que debe ser. Salvo que uno tenga un genio matemático tal que alguien le presenta la proposición del teorema de Tales y enseguida sube hasta los axiomas de la geometría y lo infiere por sí solo, ¿no? De Pascal se suele contar que a los 15 años rehizo no sé cuántas tesis de los elementos de Euclides. Perfecto, y por sí solo les salió. Bueno, pero eso en general no sucede. Bueno. Entonces, para entrar en los elementos de otros saberes también nos valemos del saber por fe humana, evidente. Ese no sería su objeto propio, insisto, porque el objeto propio es los acontecimientos singulares, concretos, que están fuera del alcance de nuestra propia experiencia, para cada quien, ¿no? Por eso lo que es de fe humana para uno no es de fe para otro, evidente. El que da testimonio de lo que ha vivido, ese lo sabe por experiencia. Pero si yo no lo conocí directamente, lo sé por fe humana. Lo último que nos queda por abordar es la segunda partecita del esquema, el saber histórico. Ya estamos en hora, prácticamente, así que voy a ser brevísimo. Pero como he dado ejemplos de la historia y he tratado constantemente de la historia, del saber de los hechos del pasado en relación con el saber por fe humana, lo que voy a agregar es bien poco. Pero es un problema fundamental, que requeriría no solo una clase para desarrollarlo esto, sino todo un curso. Esta partecita de abajo habría que desarrollarlo en un curso completo. Fíjese que tienen varias concepciones señaladas allí, a las que le podemos dedicar a cada una clase o más. De manera tal que este es un problema amplísimo, que es el problema de la historia como saber. Ahora hablo de la disciplina que llamamos historia. No ya del hecho histórico mismo, sino de la disciplina que llamamos historia. ¿Y qué tipo de saber es la historia? Yo he contrapuesto en este esquemita lo que llamé aquí concepción clásica y otras concepciones que están enfrente. ¿Y a qué llamo aquí concepción clásica? A la concepción de la historia primariamente como un saber que pertenece a este tipo de saber que acabo de exponer. Es decir, es básicamente un saber por fe
humana el saber histórico. Eso es lo que es la historia primordialmente. Y eso no la desmerece en absoluto. Ni le quita rigor, ni le quita valor, ni le quita importancia, sino todo lo contrario, salvo para una mente cientificista, por ejemplo. Si yo creo que no hay más saber que lo que es ciencia, y digo la historia no es ciencia, ¿cómo no va a ser ciencia la historia? Entonces no tiene certeza. Momentito, no. Si decimos que es un saber, volvamos al principio del curso, es porque es un conocimiento intelectual cierto. Si es un saber disciplinar, además, es un conocimiento intelectual cierto y riguroso, que tiene un objeto definido y le aplica un método propio que puede ser rigurosísimo. Y de hecho en la disciplina histórica lo es. Pero no con el rigor propio de una ciencia, que tiene otro rigor porque tiene otro tipo de objeto y otro tipo de método, sino con el propio del saber histórico. Al contrario, esto es defender el saber histórico con su estatus propio de la reducción o del reduccionismo a otros tipos de conocimiento, en el fondo. Esa es mi opinión. Si uno dice que el saber histórico, básicamente el saber por fe humana, lo defiende sobre todo del reduccionismo cientificista, que es el que aparece del otro lado, o del reduccionismo a no saber, porque hay dos posibilidades básicas. Yo puse ahí, la historia como mera opinión. Si la historia es mera opinión, nunca pasa de ser una conjetura, un parecer, entonces nunca es saber. Estaríamos incurriendo en una suerte de escepticismo histórico parcial o total. O sea, de la historia no podemos saber nada. La historia siempre es más o menos conjetural. Ahí puse dos versiones. Una sería la aristotélica. Aristóteles no desarrolla ampliamente este tema, pero basándose en algo que dice Aristóteles, se ha desarrollado esta idea, porque Aristóteles dice, comparando la historia con las ciencias, que la historia, como trata siempre de hechos contingentes, y en eso tiene razón, está muy bien, no puede demostrar, porque la demostración implica la necesidad del objeto. Está perfecto. Demostrar no puede. ¿Eso qué significa? Que no es ciencia. Si de ahí yo saco la conclusión de que no es saber en absoluto, ya estoy yendo más allá de lo que dice Aristóteles, ¿no? Sí, se estaría apoyando en Aristóteles, pero no es Aristóteles sin más esto, atención, ¿está claro? Sería la idea de que la historia es una mera opinión, un mero parecer, que nunca tiene certeza. Lo que Aristóteles dice es que no puede tener certeza demostrativa, y está bien, porque ahí hay algo que la concepción clásica respeta perfectamente: el objeto de la historia es contingente. Fíjense que si suprimimos la contingencia del hecho histórico, estamos cayendo en un error enorme desde el punto de vista filosófico e intelectual, porque el hecho histórico tiene una doble contingencia. Primero, la contingencia de todo hecho singular, porque aún los hechos singulares de la naturaleza tienen contingencia. En la naturaleza física hay leyes necesarias, con necesidad física, pero el acontecimiento singular aquí y ahora también tiene un componente azaroso que lo hace contingente. Y el azar es parte de la realidad, vista desde la inteligencia humana precisamente. O sea, la casualidad. Pero el acontecimiento histórico tiene un factor de contingencia mucho más importante y mucho más profundo, que es la libertad humana. Porque la historia como disciplina se ocupa de los hechos del pasado humano que son relevantes o significativos especialmente para el hombre. Pero los hechos del pasado humano implican el actuar del hombre, y el actuar del hombre es el actuar libre. Por lo tanto, en la historia está la contingencia que brota de la libertad del hombre, del libre arbitrio del hombre. Paz habla de personajes que actuaron de cierta manera, él actuó de cierta manera. Eso es una necesidad de la naturaleza. No, señor. Actuaron como actuaron porque quisieron actuar así. El uno y el otro. Y decidieron actuar así. Entonces entra el libre arbitrio de la voluntad. Si nosotros hacemos de la historia una ciencia, en el sentido clásico de demostración, suprimimos la contingencia de la historia. Nada menos que estamos suprimiendo la libertad del hombre en la historia. Por eso todas las concepciones naturalistas y materialistas del hombre tienden a reducir la historia a ciencia, porque al hombre lo ven como un accidente de un proceso material que se desencadena por sí mismo. Es decir, una concepción positivista evidentemente reduce la historia a ciencia. Es una ciencia natural más. ¿Se ve? Una sociología aplicada, una economía aplicada a casos históricos que son triviales en su individualidad. La singularidad del hecho histórico y la contingencia del hecho histórico y la libertad del hombre en la historia quedan suprimidas en el enfoque mismo.
Y eso es lo que pasa en las otras tres, disculpen, dentro de la historia con primera opinión también puse las versiones relativistas que hoy día abundan enormemente. Es decir, la historia no sería nunca saber por qué. Porque es nada más que una reconstrucción que alguien hace desde sus propios intereses, desde sus propias convicciones del pasado. Y eso es una reconstrucción totalmente arbitraria, que vale lo que valen esos intereses y esas disposiciones subjetivas. ¿Está claro? Ahí también suprimimos la objetividad primaria del saber histórico, ¿no? Pero por otra parte hay quienes consideran la historia como ciencia, y yo mencioné tres versiones ahí: positivista, hermeneuticista y marxista. La primera reduce la historia a una ciencia natural más, como he dicho, o a un repertorio de ejemplos de la ciencia del hombre, que sería la sociología, que es la tesis de Comte. Para Comte la historia no es ciencia, es la acumulación de datos materiales, como digamos así, cualquier acumulación de datos empíricos de una ciencia natural, como la botánica descriptiva respecto de la teoría botánica, por ejemplo, ¿no? Entonces, acumula acontecimientos, él no dice cómo, esa acumulación de conocimiento no se sabe cómo alcanza a mí, sin ser humano, ¿no? En base a eso, yo deduzco las leyes universales de la sociología, por ejemplo, o las puedo ejemplificar con ejemplos históricos. Pero es una ciencia más, ¿de qué? De los fenómenos naturales, porque el hombre es otro fenómeno natural más. Esa es la visión positivista básica. Después la visión hermeneuticista nace por oposición al positivismo con Dilthey, al distinguir ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. La historia no es una ciencia de la naturaleza, dice Dilthey, y concebirla como tal es un error del positivismo. Porque hay otro tipo de ciencias, que son las ciencias del espíritu. Pero sigue concibiéndola como ciencia de los fenómenos del espíritu. Y eso trae problemas enormes. Bueno, no voy a entrar ahora en eso. La versión marxista también entiende a la historia como ciencia, pero ahora la palabra ciencia cambia completamente de significado. No vamos a definir acá ciencia según el marxismo, pero les doy la fórmula básica para entender lo que significa el concepto. Ciencia en Marx tiene un sentido peyorativo cuando es la ciencia como pura ideología, en la sociedad alienada, y tiene un sentido laudatorio cuando ciencia se lo aplica a su propio pensamiento, o en general al pensamiento crítico. O sea que la ciencia en sentido positivo sería la autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la sociedad que ha alcanzado su madurez para transformarse. De manera tal que la historia es ciencia en la medida en que corresponde a las categorías propias de la crítica práctica revolucionaria. Es decir, que usa la palabra no como una manifestación de la verdad, porque Marx dice que la verdad no es algo que hay que conocer, sino que hay que realizar en la historia. De manera tal que usa la palabra como un instrumento para transformar la sociedad en el sentido revolucionario, crítico, práctico de la transformación. Con lo cual usted puede hacer con la historia o una actividad ideológica de conservación de las estructuras alienadas, sería pura ideología, o un instrumento de la transformación revolucionaria, entonces es la historia crítica, que sería ciencia en sentido auténtico, porque es materialista y se apega a la ley dialéctica de la historia, ¿no? Muy bien. En ese sentido, obviamente, el sentido clásico del saber histórico ha desaparecido por completo, y es una concepción de la historia que hoy día abunda amplísimamente en la literatura historiográfica, ¿no? Muy bien. Y por eso habría que profundizar en su conocimiento y en el análisis de los conceptos básicos de esa concepción de la historia. Pero, como ya nos hemos pasado, por hoy, suficiente. Gracias. De su natalicio, con el nombre de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, puso sobre su frente el óleo sagrado el doctor don Juan Baltasar Maciel, célebre por sus escritos y sus desgracias, y poseedor de la más rica biblioteca de los conocimientos humanos que hasta entonces se hubiese conocido en el Río de la Plata. Esto se puede leer en el capítulo primero, párrafo 19, de una obra que se llama Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, y cuyo autor es Bartolomé Mitre.
Ahora, yo leo esto, muy bien, entiendo lo que dice, y esto me informa algo, ¿sí? Me da una noticia acerca de algo, me da una información. Me dice que Belgrano nació en Buenos Aires, me da la fecha de nacimiento, me dice que fue bautizado en la Catedral de Buenos Aires y me dice quién lo bautizó. Muy bien. Ahora, ¿se puede decir que nosotros sabemos esto o no? Sabemos que Belgrano nació en Buenos Aires, nada fundamental de la inteligencia también, según su naturaleza. Y esto es propio ya de la inteligencia humana, que partiendo de la experiencia universaliza o generaliza, de manera tal que ahí tendríamos otra coordenada para el saber humano, la de la dirección hacia lo universal, que es propia de la inteligencia del hombre a partir de lo dado en la experiencia. Pero con eso no hemos hecho más que entrar en el ámbito de los saberes humanos. Todavía nos queda bastante por recorrer, porque hay otros tipos esencialmente distintos de saber, y hoy nos toca abordar el saber por tradición y por fe humana. Voy a leer un texto que dice: Don Manuel Belgrano había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y era uno de los menores entre sus hermanos. Fue bautizado en la iglesia catedral de la misma ciudad al día siguiente. Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las dos clases pasadas hemos visto los dos tipos de saber que constituyen el fundamento de todo saber humano. Y para resumir un poquito el sentido básico de las dos clases anteriores, podemos recordar lo siguiente: el saber por experiencia, como primer modo básico de saber, se relaciona directamente con la esencia de la inteligencia, que consiste en captar como objeto propio el ser de las cosas. Y a partir de allí se puede entender esa triple dirección fundamental de la experiencia que señalábamos: hacia el exterior, hacia el interior y hacia lo superior, para usar las expresiones de San Agustín. Es decir, hacia el ser fuera de nosotros, hacia el ser en nuestra propia interioridad y hacia el ser que nos trasciende. Esa triple direccionalidad que sería la primera coordenada, podemos decir, del saber humano, que se desprende directamente de la naturaleza de la inteligencia en cuanto que ésta capta el ser. En la clase pasada veíamos el saber vulgar, que nos da la otra, Buenos Aires. Cualquier historiador que se le pregunte dónde nació Belgrano, en Buenos Aires. Y eso dice Mitre acá, que Belgrano nació en Buenos Aires. Mitre acá es un historiador, ¿no? Está hablando como historiador, está escribiendo como historiador. Y nos dice que Belgrano nació en Buenos Aires. Podemos considerar que sabemos que nació en Buenos Aires, y parece que sí, ¿no? No parece razonable dudarlo, ni tenerlo por una mera opinión. Podemos decir, bueno, es una opinión posible que nació en Buenos Aires. ¿Y qué otra hay? ¿Es razonable pensar que nació en otro lado? ¿Hay alguien que diga lo contrario? Ahora, si nosotros consideramos que sabemos esto, ¿cómo lo sabemos? Es evidente que si sabemos esto no lo sabemos por ninguna de las dos vías que hemos visto hasta aquí. Ni por experiencia, ninguno de nosotros ha visto nacer a Manuel Belgrano, ni por saber vulgar, porque acá no se trata de una verdad universal captada a partir de la experiencia común a todos los hombres. No. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos únicamente si le prestamos fe a esto que se nos dice. Acá hay un historiador que dice algo, nos transmite una información, y nosotros podemos creerle o no creerle. Yo leo lo que dice Mitre: Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Muy bien. Si yo creo esto, le presto fe a lo que dice aquí Mitre, entonces
alcanzo cierto conocimiento, alcanzo cierto saber, que no tengo otra manera de alcanzar sino prestándole fe a un transmisor de ese conocimiento. Mitre tampoco lo vio nacer a Belgrano, así que él no da testimonio directo acá de algo, porque cuando nació Belgrano no había nacido, así que no está hablando como testigo directo del hecho. Entonces uno puede decir, bueno, pero no es que le tengamos que creer a Mitre, porque podemos ir a los documentos, ¿no? Esto Mitre de algún lado lo saca. Hay dos posibilidades: o lo oyó decir a alguien, ¿no?,